pues alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, la actitud de los militares y combatientes constitucionalistas en estos 60 años, en una parte podemos decir, o en gran parte, que nos hemos dedicado a una conducta proactiva frente a la situación de la Revolución de Abril, la concepción que tuvo la oligarquía de ella y la concepción que tuvimos nosotros, los demócratas liberales, que estuvimos envueltos de alguna manera en ese proceso histórico de gran importancia para la vida de esta nación. La proactividad nuestra se demuestra en que hemos identificado cuál es el objetivo perseguir después que terminó la revolución armada, la conflagración armada. Identificamos desde temprano, primero, que había que demoler la concepción de la acusación que se nos hizo de comunista. Hemos demostrado, como vamos a ver rápidamente, que tenemos una concepción de vida democrática basada en el liberalismo democrático. Así lo hemos entendido y por eso hemos luchado. Y así hemos podido ir venciendo la satanización que se nos hizo. Desde que estalló el movimiento, sectores oligárquicos comenzaron a llamar a la embajada norteamericana para acusarnos de comunistas, y muchos incitando, hasta el propio Donald Rí Cabral, que era el presidente del triunvirato, propugnando por una invasión desde temprano. Inclusive, cuando recibe a William Conet en la mañana del 2025 en el Palacio, que ese era el representante de la embajada en ese momento, porque el embajador estaba afuera, William Tappert Bennett, y estaba también los demás representantes militares que estaban fuera del país. Le pidió seguido que había que invadir por la fuerza que estaban tomando los sectores que se habían levantado. William Conet de una vez le dijo, no, es una junta militar lo que se va a hacer, que fue lo que al final de todo provocó la guerra civil, que en 3 días venció a las tropas de San Isidro y que provocó la llamada de los norteamericanos. Pero hubo una satanización comunista. Otra satanización que se dio, que hemos tenido que afrontar, ha sido el hecho de que los Estados Unidos, cuando invadió, vino con un batallón de guerra psicológica preparado para confundirnos y crear mecanismos permanentes de teoría de rumores que nos mantuvieran divididos, porque la unidad tan grande que se demostró cuando el pueblo y el ejército se unieron, esa unidad había que dejarla destruida. Entonces, todos los grupos comenzaron a pelearse entre sí hasta el día de hoy. La gran mayoría, los grupos de izquierda, los grupos de militares se dividieron por rango, etcétera, etcétera. Y hasta el día de hoy, en algunos momentos hemos logrado la unidad, pero generalmente se propugna porque hay una división inconsciente, si la gente da cuenta. Como un hábito se ha dado esa costumbre de oponerse a todo. Inclusive un criterio que ha habido de que abajo el que suba. Desde que una persona va ascendiendo, inmediatamente los que no pueden ascender, en lugar de entender que se benefician con su ascenso,
lo que hacen es que se oponen a su ascenso y comienzan a hacerle críticas mendaces, comienzan entonces a hacer surgir la miseria humana y nadie sirve, y así no podemos tener fuerza. Realmente eso viene de lejos, pero se acentuó a partir de la invasión norteamericana y los mecanismos que se utilizaron para dejarnos confundidos y divididos. Entonces eso lo vamos a ver, lo vamos a demostrar en un segmento de este video. Y luego vamos a pasar a demostrar la importancia de la democracia constitucional para con ella evitar la corrupción y la impunidad y lo que es más, la pobreza de la gran mayoría y la riqueza de muy pocos. También nos vamos a referir en este video a lo que es la base fundamental para que las grandes mayorías puedan obtener de alguna manera beneficios para todos. Es la unidad, pero la unidad basada en principios y en el cumplimiento de lo pactado. Porque la gente se acostumbra a pactar una cosa y luego por conveniencias particulares la deshace y así desaparece el sentido de honorabilidad que hay que tener para usted poder mantener unas masas unidas. Comencemos con la satanización. ¿Cómo nosotros hemos enfrentado la satanización? Los miembros de la Fundación de Militares Constitucionalistas, tanto los que éramos militares al momento del inicio de la revolución como los que de alguna manera se han identificado con nosotros, han entendido que aunque eran combatientes civiles, pues nos mantenemos juntos. Lo primero es luchar por el rescate de la memoria de abril, es decir, luchar por el principio que gestó ese movimiento, que es el tercer acontecimiento en la historia dominicana, al extremo de que nos ha dado 60 años sin golpe de Estado. Si ustedes observan la historia, se van a dar cuenta que la independencia nacional fue el 27 de febrero de 1844 y que ya en el 1861, a los 17 años, habíamos perdido la independencia porque el general Pedro Santana hizo la anexión a España. Ahí eso produjo a los 2 años un levantamiento por restaurar la independencia. Comenzó la restauración el 16 de agosto de 1863 hasta julio de 1865, donde ya a mitad de julio no había un soldado español. Habían tenido que salir de aquí derrotados y nosotros con la restauración de nuestra independencia. Pero óiganme esto, señores. La restauración termina en el 1865, pero 21 años después, 1886, surge una dictadura, específicamente el 6 de enero de 1887, comienza la dictadura de Ulises Heró. Y esa dictadura termina cuando él es ajusticiado en Moca, el 26 de julio de 1899. Desde ahí en adelante comenzaron los gobiernos también a ser tumbados. El mismo patrón que se dio desde la restauración hasta la llegada de Luperón en 1879 por un año al poder, eso comenzó esa costumbre de tumbar los gobiernos, levantamientos militares, hasta que vino la invasión norteamericana en el 1916. Es decir, que la restauración no trajo un periodo permanente de transmisión de mando, por las razones históricas que se puedan explicar, pero no lo trajo. Lo que hizo fue parir una dictadura cuando el 23 de febrero de 1830, Trujillo y Rafael Estrella Ureña le dieron el golpe de Estado a Horacio Vázquez. Desde ahí comenzó una tiranía. Es decir, ni la independencia ni la restauración trajeron consigo 60 años o más sin golpe de Estado. Sin embargo, nosotros, la Revolución de Abril de 1965,
sí lo ha traído hasta el día de hoy, aunque siempre han habido aprestos por desestabilizar, pero más o menos se ha mantenido el eje fundamental, que es la transición de mando en una democracia muy viciada, pero que de alguna manera se ha impuesto el poder que dejó el pueblo establecido cuando se unió a partir del 24 para reponer al profesor Juan Bosch sin elecciones, y la Constitución también, puesto que habían sido electos en unas elecciones populares libres el 20 de diciembre de 1962. Sin embargo, siempre desde que estalló el movimiento del 24 de abril nos acusaron de comunistas. Ese San Benito, esa satanización, creó las condiciones subjetivas en los generales y militares superiores, oficiales superiores básicamente, y subalternos, y la misma clase militar, que eran de los sargentos a raso, provocó que se ensañaran contra los democráticos, que éramos nosotros, que éramos los comunistas. Los comunistas satanizaron la época de Trujillo. Los comunistas respaldaron esa satanización por los norteamericanos. Se mató gente sin piedad. Todavía hay algunos generales que están hablando de que no hubo batalla en el puente Duarte. Eso es para evitar tener ese estigma de haber sido vencido. Lo mejor es decir que no hubo batalla. Pues si no hubo batalla, ellos no fueron vencidos en ningún lugar. Las declaraciones que dio Morillo López cuando hizo la inspección y dice que quedaban 25 militares, los telegramas enviados a Lyndon B. Johnson por William Taft Bennett, que describe la situación que había, no vale. Lo que vale es el criterio satanizado de que éramos comunistas. Como era como comunista, ni siquiera vale la defensa que hicimos. Así funciona la mente humana, desgraciadamente. Nosotros hemos luchado por desbloquear esa satanización, haciendo ese rescate de la memoria de Abril de manera permanente, en declaraciones, en conferencias, en talleres. La misma Fuerzas Armadas en el año 2002 hizo un gran taller en el Banco Central, donde allí por primera vez se oyó decir, en el turno que le tocó a General Ramiro Matos, le tocó decir que ahí no hubo batalla. Y recuerdo cuando Emilio Erasme Peña respondió con carcajada y voceado, que si no hubo batalla, que fue lo que hubo ahí. Se provocó una especie de discusión que fue subsanada, pero fue la primera vez que oímos algo tan inverosímil, que no hubo batalla ahí. Nada más hay que buscar en el diccionario lo que quiere decir la palabra batalla, y nada más hay que buscar en la historia la cantidad de muertos que tuvimos en ese momento y lo que ocurrió después. Esa satanización de que éramos comunistas le ha costado al país mucha sangre, mucho luto. Se persiguieron a los líderes militares. Se hizo un acuerdo el 31 de agosto de 1965, firmado por el coronel Camaño Deñó, el presidente constitucional en armas, y la comisión ad hoc de la OEA, para que se terminara la revolución. Se firmó un armisticio, cero guerra armada. Pero bueno, vino la traición a nosotros. Aunque el gobierno de García Godoy llegó al poder el 19 de diciembre, las tropas constitucionalistas en el Matún fueron atacadas desde antes en el cementerio, porque se fue a celebrar los 6 meses que se habían cumplido del fallecimiento, de la muerte en combate del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Y allá en el cementerio se encontraron una bomba puesta para que explotara, y se desactivaron y se hicieron disparos. Y luego en el Hotel Matún se atacó las tropas por 7 horas. Eso fue una traición, producto de la satanización que mantenía el criterio subjetivo de los enemigos de la democracia
de que éramos comunistas y había que eliminarlo. Y finalmente Camaño terminó siendo eliminado, como otros, muchos revolucionarios fueron eliminados, como muchos otros sectores democráticos de distintas tendencias fueron asesinados porque defendieron la democracia y se opusieron al golpe de Estado del 1963 al profesor Juan Bosch y su democracia. La satanización por la acusación de comunista la hemos vencido, pero hay una satanización que no hemos podido vencer todavía, que es que el reclamo que hacemos los constitucionalistas se le acusa de que estamos pasando factura. Eso se dejó sembrado para que no pudiéramos alegar los derechos adquiridos que nos correspondían como consecuencia de la firma del Acta de Reconciliación Dominicana y el acto institucional. Por más que hemos explicado, aparecen sectores que realmente lo enarbolan cuando nosotros vamos al Palacio, por ejemplo, y fuera de ahí. Cuando nosotros fuimos a hablar con don Antonio Guzmán, que nos tocó ser la persona que le explicara a él las razones por las cuales deberían de reintegrarnos en base al Acta de Reconciliación Dominicana, don Antonio Guzmán me respondió, o nos respondió, cuando yo terminé de hablar, que estaba bien lo que estábamos diciendo, pero que si lo hacía desestabilizaría su gobierno, como hablaba él. Entonces realmente sabíamos que era así, porque había un general, en el momento que tomó el poder, el general Maculay, si mal no recordamos, que era el jefe de los militares que estaban en Panamá, y entonces no podían reintegrarnos. Hubo acuerdo para eso, por mil razones, porque había que castigarnos por ser los primeros militares de América Latina y parte del mundo que se habían sublevado contra la oligarquía para obedecer el mandato popular, y sobre todo porque cuando los americanos invadieron, combatieron las tropas norteamericanas en defensa de la soberanía. No se podía permitir, no se podía perdonar a ese grupo, y nos mantuvieron así aislados de esas posibilidades. A mí, a un servidor, se le nombró como ayudante del director general de aduana, entonces, que pusieron a un militar constitucionalista que era el coronel Núñez Noguera, y se me llevó allí con la idea de que yo me callara, porque como había sido el vocero en ese momento de esas reclamaciones, me callara, me hiciera rico. Después contaré cómo se hace rico, y muchos de ustedes lo saben, en aduana, y más yo siendo un supervisor general de aduana en ese momento, como se me nombró después. Sin embargo, renuncié 18 meses porque sabía el gancho que me habían tirado. Me mantuve en mi misma casa de madera, y las cuentas, mi cuenta bancaria no pasaban de 3,000 y pico de pesos, si mal no recuerdo. En ese momento yo andaba en un Volkswagen que pagaba 202 pesos mensuales. Y renuncié, y eso me ha permitido mantenerme al margen de la corrupción administrativa. Me ha mantenido como una persona que defiende con moralidad a los militares y combatientes constitucionalistas hasta el día de hoy. Nadie lo puede negar. El que lo quiera negar, yo remito al número de mi cédula para que investigue. 001 061 3 veces 8 0-8. Andrés Reyes Fortunato Victoria. Esa es su cédula. La pueden investigar. Y hemos afrentado la vida para tener la moral de poder defender a nuestro compañero. Nadie nos puede a nosotros demostrar actos de corrupción en este país. Los que han cometido actos de corrupción han inventado cosas contra nosotros. Eso sí, lo sabemos, lo entendemos, y estamos listos y preparados para resistir los ataques, pero seguir trabajando en favor de nuestros compañeros. El día 19 de este mes de mayo, con motivo de celebrarse el 60 o recordarse el 60 aniversario de la muerte del coronel Fernández Domínguez en combate en el intento de asalto al Palacio, ese día fuimos al Palacio Nacional a reclamar lo que tanto hemos reclamado, hemos escrito, hemos logrado decretos a favor de los constitucionalistas y su reintegración, se ha avanzado. Sometimos una instancia al Tribunal Constitucional en el 2016, 2 años y pico después responden declinando hacia el Tribunal Administrativo. No hemos parado
porque desde el poder hay mucha influencia para hacer que los jueces tuerzan la verdad, como pudo haber ocurrido en el Tribunal Constitucional. Hemos ido entonces llevando comunicaciones permanentes al gobierno de Danilo Medina, al gobierno de Luis Abinader. Luis Abinader no ha podido responder nada en 5 años. Danilo emitió un solo decreto. Conseguimos con el doctor Leonel Fernández varios decretos, los de la reintegración y ascenso a mitad, tal vez de los rangos que nos correspondían o menos, y después el pago de 35 sueldos, en función de que eso se ordenaba mediante una circular que establecía que a todos pensionados se les daba un año de sueldo. A nosotros se nos dieron 35 años de sueldo. Según se lee en la sentencia del Tribunal Constitucional, nosotros demandamos porque no se había completado los derechos adquiridos que teníamos, no se habían cumplido. El derecho fundamental a la igualdad se nos violó, por ejemplo, porque los que combatieron al profesor Juan Bosch, los que dieron el golpe de Estado, nos combatieron a nosotros y pidieron la intervención norteamericana, fueron reintegrados aquella vez. Nosotros no, fuimos combatidos, perseguidos, enviados al exilio y todo tipo de tropelías. Entonces, cuando vamos al Palacio, que estamos conversando con quien nos recibió, que fue el viceministro Alexis Jiménez, en la conversación amena que tuvimos, llana, horizontal, a él se le zafó decirnos que lo que estábamos reclamando era lo mismo. Le estaban pasando factura al gobierno, al Estado, y que un patriota no lo puede hacer. Pero los políticos que han ido después de nosotros, en el 1965 a la fecha, que han salido multimillonarios, los reformistas, los PRDistas, los PLDistas, los PRMistas, todos ellos tienen derecho a una vida de riqueza, a mala vida, y nosotros no tenemos derecho a que se nos dé lo que nos corresponde por derechos adquiridos, como hicieron en España. En España, ¿qué hicieron? En España, en el 1978, se emitió el Real Decreto Ley, y no me hablen de España, que es España y nosotros somos otra cosa. En materia de acuerdos internacionales somos lo mismo. Somos lo mismo. Los acuerdos internacionales tienen valor constitucional aquí, inclusive si se quiere, porque así está demostrado. Entonces, allí se le devolvieron a los soldados que pelearon en contra de Franco 42 años de sueldo, porque era el haber pasivo que decía la ley, que había que devolvérselo, como dice la de nosotros. Lo dice también, que se revise la ley, hay que devolverlo. Cuando usted lo reintegran y usted recibe el rango o los rangos que debe tener, a usted hay que devolver los recursos que se le deben. Nuestros compañeros a 60 años están enfermos, tienen cáncer, lo están dializando. Cuando uno lo visita le parte el alma. La medicina consiguen alguna, pero ¿cómo comen? ¿Cómo pagan una persona que lo atiende cuando la mujer falleció? Oye, lo que está ocurriendo con los militares combatientes constitucionalistas, con muchos, es una cosa que da pena. A nosotros que nos ha tocado visitarlo permanentemente, aquí, fuera de aquí, sabemos lo que están pasando. ¿Por qué el gobierno dominicano no puede hacer una entrega de esos recursos, aun sea en plazos diferidos? Por ejemplo, cuando se iban a entregar los 35 sueldos, convencido, Leonel Fernández nos dijo que no había recursos. Le dijimos, no nos diga que no, den una oportunidad, y hablamos con Abel Rodríguez del Orbe, le explicamos, él entendió, y al entenderlo, nosotros pudimos lograr que él convenciera a Leonel Fernández, y se dio en 3 plazos. Inclusive se llamó en presencia nuestra al jefe de la Fuerza Armada, Pérez Félix, y él llamó de una vez, no había recursos, pero llamó a la persona indicada y le dijo, mira, ve buscando esto y esto, tal recurso, a ver dónde aparecen que el presidente ha emitido un decreto que se devuelva a él. Y cogió un para la Fuerza Armada y se logró. Es un asunto práctico, de criterios que hay que obedecer lo que dice la ley. En función de eso, nosotros le decimos al viceministro Jiménez, Alexis Jiménez, que antes de que nos volvamos a ver, porque él prometió que nos iba a recibir para discutir el caso en conjunto con varios grupos que también han ido, que lo haga, pero que lo haga sabiendo
que esa concepción satanizada que nos han hecho es un crimen que este gobierno no puede permitir, no lo puede permitir. Si a nosotros no se nos cumple con la ley, se va a fracasar en la lucha contra la corrupción. Porque ¿qué ejemplo se le está dando a la Fuerza Armada? Que haber luchado por la patria no tiene sentido. Y las nuevas generaciones, entonces hay que demostrar que aquellos hombres que se sacrificaron merecen hoy la asistencia del Estado, como planteó el profesor Juan Bosch, por ejemplo, en la ley 14 de 1963, donde él le concedió una pensión a Gregorio Urbano Gilbert. Nosotros entendemos que la ley es para todos y hay que cumplirla. Por eso planteamos la importancia del segundo punto, luchar por una democracia constitucional. ¿Qué es una democracia constitucional? Una democracia donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Definido un poco más teórico es que en una democracia constitucional la elección de los poderes del Estado le corresponde al pueblo, quienes deben de ir a votar conscientemente para poder escoger entre lo bueno, lo mejor, y entre lo malo, lo bueno. Porque dice el artículo 142 de la Constitución que se debe elegir por mérito y profesionalización. Pero mientras no se eduquen a los partidos, como establece el artículo 34 de la ley 33-18 en Constitución, en materia cívica, ética, moral, valores patrios, conocimiento del manejo del Estado, no habrá voto consciente. Va ahora, de aquí al 2028, educar a todos los partidos. Por eso está la gente en la calle protestando contra los partidos y tienen razón, porque los partidos lo que han sido un puente para que la oligarquía siga aplastando a la democracia. Y eso hay que resolverlo en este gobierno, si no, muchas cosas van a fracasar. El tercer punto es que los que luchamos porque se respete la ley, porque se cumpla con nosotros y todo el pueblo dominicano, tenemos que estar unidos. Y cuando hagamos una unidad, esa unidad tiene que ser en base a principios. Uno de los principios fundamentales de la unidad es cumplir lo pactado. Si usted y yo pactamos algo en favor de la gran mayoría como líder, nosotros no podemos luego salir con que no, romperlo, porque eso no se puede. Desde el punto de vista jurídico, ético, moral, romper un contrato unilateralmente sin los procedimientos de ley debidos es una traición al honor y la dignidad de los líderes que va a ir afectando la solución de las minorías, porque algunos pueden conseguirlo. Cuando hay división, nada más se pueden salir gananciosos los que pequen en mal revuelto, que es ganancia de pecadores. Ese pequeño grupo de los sectores de poder, cuando los de abajo se dividen, se aprovechan, compran algunos, eso responden, y los demás son engañados, como ha sido lo que ha ocurrido en la democracia dominicana, y por eso se ha desacreditado. Decía el profesor Juan Bosch que la inmoralidad pública iba a destruir la democracia, la iba a desacreditar, y eso es lo que ha ocurrido al día de hoy. Entonces, la unidad tiene que ser en principio, tiene que ser en base a principios. La unidad de los sectores marginados, la gran mayoría, y de los grandes también, tiene que ser basado en principios éticos y morales. El país debe ser dominado por una democracia constitucional, donde siempre el Estado defienda la ley, concientice para conocer la ley, la haga cumplir, castigue cuando haya que hacerlo. Y donde el Estado nunca satanice los derechos que le corresponden a los pueblos. La satanización tiene al mundo en el borde del colapso. En la mayoría de los países del mundo se incumple la Constitución, las leyes. Las Naciones Unidas tiene el caso de Haití en esas condiciones porque no ha cumplido el mandato de la Carta de las Naciones Unidas que obliga a ayudar en la seguridad, en lo económico, en lo social, a los pueblos que están en una pendiente de colapso, como está en Haití.
Vamos a dejar hasta aquí, seguiremos aclarando, pero solicitamos respetuosamente al viceministro Alexis Jiménez que cuando nos reciba haya podido ver este video y entienda si es verdad o no, o que nos llame particularmente, o que nos llame junto a los abogados de la consultoría jurídica y discutamos jurídicamente, constitucionalmente, si lo que estamos reclamando es un derecho adquirido que se debe de cumplir o es realmente una factura a la patria. Eso, por favor, se lo pedimos. Y queremos hacerlo transparente, como lo hemos hecho siempre. Hicimos estas declaraciones porque en materia de Estado hay que ser transparente en este país y en el mundo. Cuando visitamos a todos los obispos, lo primero que le preguntamos a ellos era si nos permitían a nosotros poner la entrevista completa, el encuentro, y así lo hicimos en el 2022, cuando nosotros hicimos un viaje por todo el país luchando contra la corrupción. Esos viajes que dimos, personas que sumábamos más de 82 años por todo el país, esos viajes que dimos en la lucha contra la corrupción, lo dimos y lo hicimos transparente. Lo que hablemos siempre con Andrés Fortunato y lo que lo acompañan va a ser transparente. Lo que se diga tiene que ser en base a la ley y el pueblo lo conocerá. No queremos acuerdo de aposento en nada. Lo que se haga transparente y que se demuestre que es en base a la Constitución y los valores históricos. Bendiciones. Quisqueyanos valientes al ser